explicarles un poquillo cómo está concebido el ciclo que hemos organizado y que espero que sea el primero de unos que seguirán y que podrán ir cubriendo algunos huecos que se nos han quedado fuera en este primer ciclo. Vamos a intentar cubrir aquellos aspectos más importantes de la producción audiovisual desde muchos ángulos. La producción audiovisual en Canarias ha empezado a tener desde hace algún tiempo, algunos años, una importancia ya relevante dentro del panorama económico y social de Canarias. Es de estas actividades económicas que se van buscando como elementos de diversificación de la economía y que algunas veces lo que se diversifica no se ve, en el sentido de que no se percibe, no hay una percepción de lo que se diversifica. Y seguimos repitiendo una y otra vez el mismo mantra desde hace muchos años, de que hay que diversificar la economía, y cuando se diversifica seguimos diciéndolo porque no vemos lo que se produce. Pues bien, la producción audiovisual hoy es una realidad, es una actividad económica potente, importante desde muchos puntos de vista, no solo por la riqueza y por el empleo que crea, sino también por un problema también de reputación, de marca, etcétera, que todo tiene su valor desde el punto de vista social y económico. Entonces hemos intentado cubrir desde ángulos estrictamente culturales. La isla como espacio escénico, como escenario, teniendo en cuenta la enorme tradición que tienen las islas en el mundo del cine. Es una importante reflexión que espero que haga Jorge Lozano, que como saben es catedrático de Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid, en la Complutense, y que es un palmero, porque nació en La Palma, pero que ha vivido toda su vida en Madrid, de padres palmeros, pero que ha vivido toda su vida en Madrid, aunque es un asiduo visitante de la isla de La Palma sobre todo, y también de Tenerife. Bueno, pues esta es una conferencia que desde el punto de vista cultural es muy importante. Y lo más importante para mí es que Jorge Lozano es probablemente hoy el semiólogo más conocido que hay en España internacionalmente, alumno de Humberto Eco, etc. Luego vamos a tratar temas más desde el punto de vista de la producción, con una visión más desde dentro y desde fuera, productores desde aquí y productores desde fuera que han tenido o han querido tener algún contacto con las islas. Y vamos a tener también a un director que ha rodado recientemente en Canarias, que es Agustín Díaz Llanes, que rodó Oro por aquí, por Tenerife, y que bueno, tiene una larga tradición como guionista primero y como director después. Sí. Y un productor como Edmundo Gil, que también tiene un Goya y que es un productor de obras conocidas, también de películas conocidas en España y fuera. Vamos también a tener por aquí pues a personas, como he dicho, de las islas, ¿no? Una persona que es un batallador de la pequeña empresa de producción audiovisual con una afición extraordinaria, que va a hacer una reflexión sobre cuáles son los obstáculos, porque a todos le hemos dicho que hagan balance, que digan lo que está bien y lo que podría mejorarse, ¿no? Y bueno, en este caso es un batallador desde hace muchos años para sacar adelante una pequeña productora y con problemas de financiación, bueno, lo típico de cualquier pequeña empresa, ¿no?
Y luego vamos a tratar los temas de relación con la televisión y los temas de relación con la educación. Y quedan muchos temas fuera, ¿no? Luego, claro, las dos estrellas, digamos, son las dos instituciones, podemos llamarlas así, que están impulsando desde lo público este proceso de crecimiento de la actividad económica, que son Canarias Cultura en Red y la parte de audiovisuales que lleva la conferenciante de hoy, y la Film Commission en el Cabildo de Tenerife. Ya saben que cada cabildo, cada isla ha ido generando Film Commission, que empezó aquí en Tenerife pero que se ha ido extendiendo a todas las islas. Y esta es la concepción del ciclo. Queda mucho por abarcar, pero bueno, quizás para un ciclo 9, 10 conferencias es suficiente y quizás hasta demasiado. Así que para el futuro ahí queda hueco para seguir. Y yo espero que Aurelio eche una buena mano como conocedor del mundo del cine en Canarias, pues eche una mano para el futuro. Bueno, entonces la conferencia de hoy por la que empezamos es la visión desde el punto de vista de los incentivos fiscales que hoy existen y de los incentivos en general que hoy existen para que el sector de producción audiovisual pueda seguir creciendo en Canarias y se convierta en una actividad económica ya no en nacimientos, ni siquiera en adolescencia, sino en madurez. Y hay posibilidades, como ahora veremos. Y para esto, Natacha Mora pues, es una persona que conoce profundamente y desde hace años todo este tipo de entramados y de potencialidades que la industria audiovisual tiene en Canarias. Así que desde su papel institucional puede darnos una visión muy importante sobre cómo estos últimos años y en función de qué incentivos se han valorado por la actividad económica para que este núcleo de crecimiento haya sido posible. Le agradezco mucho a Natacha Mora, no solo que esté aquí y que imparta la conferencia que va a impartir, sino también el que me haya ayudado a montar este ciclo sobre la producción audiovisual. Y me ha dado pautas muy certeras sobre qué debía hacer, cómo debía hacerlo y con quién debía hablar, lo cual es hacer un pleno absoluto. Así que muchas gracias, Natacha, y tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, gracias por venir a esta primera charla que inicia este ciclo del que hablaba Vivi. Yo primero agradecer que me hayan invitado a formar parte de este ciclo y a dar esta pequeña charla. Bueno, como me ha presentado Vivi, mi nombre es Natacha Mora, yo soy la técnico responsable del Departamento Audiovisual del Gobierno de Canarias, concretamente en la empresa que lo gestiona Canarias Cultura en Red, que pertenece al Gobierno de Canarias. Yo voy a hablar hoy, bueno, a grandes rasgos sobre los incentivos fiscales que actualmente se están aplicando a la producción audiovisual y la incidencia que estos incentivos están teniendo en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Antes de empezar a hablar de los incentivos, a mí siempre me gusta un poco como para entrar en situación, hacer una cronología de lo que yo considero que son los hitos normativos que nos ayudan un poco a entender cómo hemos llegado a la situación actual, ¿no? El primero de ellos es nuestro REF, el primero de ellos es nuestro régimen económico fiscal. Como saben, Canarias como región ultraperiférica cuenta con su propio régimen económico fiscal para paliar esta lejanía del territorio peninsular y nuestra fragmentación territorial.
Y bueno, la Ley 20/91 de modificación de los aspectos fiscales del REF, concretamente en su artículo 94, habla de la deducción por inversión en Canarias, la DIC, y bueno, este artículo lo que viene a establecer es que los tipos que se aplican sobre las inversiones que se realizan en Canarias, donde están incluidas las inversiones en cine, pues estos tipos serán superiores en un 80% respecto al régimen general y además tendrán un diferencial mínimo de 20 puntos porcentuales. Eso yo creo que es la base de todo, ¿no? O sea, la base de, a la hora de nosotros tener que explicar cuando estamos fuera en mercados nacionales e internacionales por qué contamos con esos 20 puntos más que en Península, es gracias a este REF que tenemos y a esta DIC, la deducción por inversiones en Canarias. Seguidamente me gusta nombrar la ley del cine, la ley 55/2007, porque esta ley por primera vez introduce un instrumento muy importante para poder levantar los proyectos audiovisuales, que son las agrupaciones de interés económico. Las AIE están reconocidas en la ley de cine como un instrumento para poder aprovechar mejor los incentivos fiscales, y es una manera que se utiliza, me atrevería a decir, en el 100% de las producciones audiovisuales españolas para poder financiar una película, ¿no? Ya pasaríamos al año 2009. En el año 2009 ocurre una cosa bastante curiosa, y es que el Parlamento Canario declara al sector audiovisual como sector estratégico para la economía canaria, algo que no había ocurrido antes. Y bueno, ese año surge este decreto, el decreto 18/2009, que lo que hace es establecer, por un lado, la creación de un registro de empresas audiovisuales de Canarias que hasta ese momento no existía, y por otro lado establece cuáles son los requisitos para obtener un certificado, que es el certificado de obra canaria, que viene a ser, diríamos, como el certificado de nacionalidad canaria, pero que es obligatorio obtener para poderte acoger a estos 20 puntos más que recoge el REF. Sin este certificado uno no puede aplicarse los 20 puntos más, se aplicaría el tipo impositivo de Península, ¿no? Y por último la ley del impuesto sobre sociedades, que es la ley que está ahora mismo en vigor, la 27/2014, que entró en vigor en enero del 2015, y esta es la ley que ahora mismo está recogiendo y reglando todo lo que son los incentivos para producciones audiovisuales. Entonces nos vamos a centrar en la ley 27/2014. Bueno, como digo, esta ley en el artículo 36 concretamente es donde recoge cuáles son las deducciones que un inversor, que una productora se puede aplicar por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Esta última parte la dejamos aparcada porque no vamos a entrar en ello y nos vamos a centrar en las inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales. Señalar que esta ley por primera vez distingue, que antes no había ocurrido, entre producciones españolas, producciones nacionales y producciones internacionales, extranjeras. Antes se trataba todo igual, en la antigua ley de impuestos de sociedades era producciones y daba lo mismo. Esta, sin embargo, ya hace una distinción entre las que son españolas, que tienen un tratamiento fiscal, y las que son extranjeras, que tienen otra deducción diferente, ¿no? En el caso de las inversiones en producciones españolas, en producciones nacionales, lo que viene a decir la ley es que todas aquellas producciones nacionales que se desarrollen en Canarias y que obtengan ese certificado de obra audiovisual canaria, esa nacionalidad canaria, digamos, pues se aplican los siguientes porcentajes de deducción: un 45% sobre el primer millón de euros y un 40% sobre el exceso de dicho importe, ¿no? Como ven, en Península, pues ocurre los 20 puntos menos, ¿no? Es un incentivo que tiene un límite. La deducción máxima que un inversor puede obtener por invertir en cine, en este caso en cine nacional con obra canaria, la devolución máxima es de 5,4 millones de euros. En Península está situado en 3 millones, nosotros nos situamos en 5,4 millones de euros. Para esto hay que cumplir unos requisitos, lógicamente. Lo primero de todo es el certificado de nacionalidad, el certificado de obra canaria. Es necesario contar con él, pues como digo, si no te aplicarías el incentivo a nivel peninsular, ¿no? El segundo requisito es que al menos el 50% de la base de deducción tiene que corresponderse con gastos realizados en territorio español.
Y por último, que el total de las ayudas que obtenga esa producción audiovisual, entendiéndose por ayudas tanto los incentivos, o sea, tanto las deducciones como las subvenciones puras y duras que puede dar el Ministerio o el Gobierno canario o cualquier tipo de subvención, ese total no puede superar el 50% del coste de producción. Esos serían los 3 requisitos básicos que una producción nacional, una producción española, tiene que cumplir para poder optar a esos 20 puntos más que recoge nuestro REF. ¿Qué tipo de producción se puede beneficiar? Pues las producciones serían largometrajes para cine y series para televisión, tanto de animación, de ficción, así como documentales. Quedan aquí fuera, porque eso es una pregunta que nos hacen mucho, los programas, los concursos de televisión, la publicidad. Ese tipo de formato no tiene cabida para estos incentivos, es solamente largometrajes para cine y series de televisión son los que se pueden acoger a estos incentivos, ¿no? Y los gastos que te puedes deducir, pues vienen a ser el coste de producción, y a eso además se le suma el coste que tenga por obtención de copias y por promoción y publicidad que haya cubierto el productor, ambos hasta un máximo del 40% del coste total de la película, del coste de producción. Esos son los gastos que se pueden deducir en este incentivo. ¿Quiénes se pueden beneficiar de la deducción? Bueno, pues en el caso de las producciones nacionales es el inversor que tenga domicilio fiscal en Canarias, ¿no? Si lo tienes en Península te aplicas el porcentaje peninsular, si lo tienes en Canarias te puedes aplicar. A mí me gusta sí resaltar que los inversores no tienen por qué estar ligados a la actividad audiovisual, de ninguna manera. De hecho, las últimas películas que se están viniendo a rodar a Canarias, españolas, los inversores están ligados al sector de los hoteles, construcción naval, restauración en general, es decir, son inversores que tienen su domicilio fiscal en Canarias. Como comentaba antes, el vehículo que se utiliza es la agrupación de interés económico. Entonces, bueno, estos inversores entran a formar parte de esta AIE con una aportación de capital, y si tienen domicilio fiscal en Canarias se aplicarán el incentivo de 20 puntos más. Si son inversores de Península, pues se aplicarán el incentivo de Península independientemente de que la película se ruede en Canarias. Y la deducción fiscal viene a ser un crédito fiscal que el inversor se deduce de la cuota del impuesto sobre sociedades. En caso de que no hubiese cuota suficiente ese año, pues lo que ocurre es que el resto se le va deduciendo en los ejercicios siguientes, ¿no? Va deduciéndose de su impuesto sobre sociedades. El famoso certificado de obra audiovisual canario, esta nacionalidad canaria que emite el Gobierno de Canarias, bueno, pues surge a través de este decreto que antes nombré en el 2009 y bueno, establece una serie de requisitos bastante sencillos bajo mi punto de vista, que si la productora viene y los cumple, pues obtiene ese certificado. Lo primero es que la empresa tiene que estar inscrita en nuestro registro de empresas audiovisuales. En el caso que está ocurriendo, perdón, con las agrupaciones de interés económicas, ellos se inscriben como productora, la AIE se inscribe para esa película, se forma una AIE y se inscribe como productora. Otro requisito es el de la temporalidad que deben de cumplir. En este caso, pues se distingue. En caso de que sean largometrajes, se exige un mínimo de 11 días efectivos de rodajes de la primera unidad en Canarias. En el caso de series de televisión se va un porcentaje de la temporada completa de la serie, concretamente el 20% de la temporada tiene que rodarse en las islas. En animación vamos por presupuesto. Cuando se trata de obras de animación que superan 5 millones de euros de presupuesto, el tiempo de producción en las islas tiene que ser como mínimo el 10%, y cuando son presupuestos de menos de 5 millones tiene que ser el 15% del tiempo de producción. Y en el caso de documentales no se exige ninguna temporalidad. Sí me gustaría señalar que cuando salió el decreto 2009 con este certificado, pues lógicamente en ese momento la animación no es lo que era ahora, las series de televisión no estaban tan de moda como están ahora, con lo cual el decreto se quedaba un poco cojo. Se quedaba cojo porque venía sobre todo a poner el foco en lo que era largometraje, que era lo que todo el mundo entendía por cine, largometraje, ¿no? Entonces, con los años hemos tenido que ir un poco parcheando ese decreto a base de órdenes departamentales desde el Gobierno para ir adaptándolo a la realidad que estaba viviendo Canarias, ¿no? Porque la animación decía, pues, ¿cómo voy a rodar yo 2 semanas si yo no ruedo? Yo produzco en un ordenador. Entonces, bueno, poco a poco hemos ido ya
parcheando de esa manera para poder adaptarnos a la realidad, ¿no? Sí es cierto que todos pensamos que lo que hace falta es crear un nuevo decreto, para eso vamos a tener que meterle mano a nuestro REF, pero bueno, va a hacer falta para ser más conscientes de lo que está ocurriendo realmente. Otro de los requisitos es la contratación del equipo canario. Curiosamente, lo que pide este decreto es que se contrate a una persona, bien sea jefe de equipo o bien sea actor principal o secundario. Eso nunca se cumple, en el sentido que evidentemente se contrata más de una persona con domicilio fiscal en Canarias, pero la norma lo que pone es que se contrate una persona, ¿no? En ese sentido también queremos cambiar el decreto, porque ya nos hemos posicionado de una manera en Canarias que evidentemente hay suficiente equipo para contratar y suficientes profesionales que no hace falta traer desde fuera, ¿no? Y por último, en el caso de que sea una coproducción, lo que se exige es que el coproductor canario cubra el 20% del coste de la película, del coste de la misma. Estas son algunos ejemplos de películas de los últimos años que han venido acogiéndose a este incentivo del 36.1, ¿no? Los últimos de Filipinas, que se rodó pues prácticamente en Gran Canaria, una parte aquí en Tenerife, que fue creo que hace 2 años. Palmeras en la nieve, esta ha sido pues la película española con mayor presupuesto de los últimos años, que también se rodó gran parte en Gran Canaria, además es de un productor canario, Adrián Guerra, que rueda mucho en Canarias. El Niño también vino hace unos años a rodar y se acogió a este incentivo. Y la que nombraban antes, que nombraba Vivi, Oro. Oro estuvo el año pasado rodándose en Canarias, curiosamente además nominado a los Goya, y el vestuario está nominado, que es una chica canaria, la persona responsable del vestuario es una chica de aquí de Tenerife, que creo que si lo gana, creo que va a ser su segundo Goya ya, de Tatiana, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos de películas nacionales que han venido a Canarias, que han cumplido con esos requisitos y que, bueno, y se les ha otorgado el certificado de obra canaria y se han acogido a los incentivos que recoge la Ley de Impuestos de Sociedades para producciones nacionales. En el caso de producciones extranjeras, todas aquellas empresas con domicilio social en Canarias que ejecuten una producción extranjera, se aplican este incentivo, un 40% de deducción directa sobre los costes elegibles. Los costes elegibles vienen a ser todos aquellos costes que estén directamente relacionados con la producción audiovisual, ¿no? Se entiende que no es coste elegible el coste que tiene la empresa de mantenimiento durante el año, sino todo lo que viene a estar ligado al rodaje de la película, ¿no? Como ven aquí también, el 40%, en Península es el 20%. Vuelve a estar limitado este incentivo, la devolución máxima que se puede obtener es 4,5 millones de euros, en Península está situado en 3 millones, ¿no? Y los requisitos. El primer requisito de todos es contratar a una empresa en Canarias, con domicilio social en Canarias, que esté inscrita en nuestro registro y que ejecute la película. ¿Por qué? Porque en verdad el 40% de este incentivo se lo aplica la empresa local. La empresa local es que se acoge este incentivo cuando hace su declaración de impuestos sobre sociedades. Y la empresa local llega a un acuerdo privado con la productora extranjera y, bueno, mediante un contrato privado le traslada ese 40% de la manera que ellos creen más conveniente, ¿no? Pero quien se aplica ese porcentaje es la empresa de servicios en Canarias, ¿no? Por eso es uno de los requisitos, tienes que contratar a una empresa de aquí, si no, no puedes aplicarte el incentivo. El otro requisito es que como mínimo se tiene que gastar 1 millón de euros en las Islas Canarias. Y por último, la producción tiene que contar con un presupuesto total de 2 millones de euros. Si tiene un presupuesto menor de 2 millones no puede optar a este incentivo, ¿no? Se repite lo mismo que en las producciones nacionales. Las producciones que pueden beneficiarse de este incentivo vuelven a ser los largometrajes para cine, series audiovisuales de ficción, de animación y los documentales. Vuelven a quedar fuera, como digo, los concursos, los programas de televisión, la publicidad, esto queda fuera. Está solamente para lo que es audiovisual puro y duro, digamos, ¿no? Como decía antes, ¿quién se puede beneficiar de esta deducción? Es el productor local. La empresa de servicios local es la que ejecuta la película y cuando termina la ejecución presenta al año siguiente su declaración de impuestos sobre sociedades y les dice, bueno, estos son mis costes elegibles que he gastado y sobre eso se aplica el 40%, ¿no?
Y en este caso la deducción fiscal no es un crédito fiscal, como en el caso de las nacionales. En este caso es una devolución directa, ¿no? O sea, el productor lo que hace es que se deduce de la cuota del impuesto de sociedades esa cantidad a partir del periodo en que finalice el servicio que ha prestado, y si hay insuficiencia de cuota, lo que hace es solicitar directamente a la agencia tributaria la monetización de esa cantidad que no se ha podido deducir. Este es el gran caramelo de este incentivo, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos en mercados a nivel internacional explicando este incentivo, los productores se quedan un poco con los ojos como platos, ¿no? Porque evidentemente que le hables que le vas a dar un cash directamente, pues no es un tema de no, toma, aquí, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, este es el filón, y es un buen filón que Canarias ahora mismo está en una situación privilegiada para atraer producciones internacionales, grandes producciones internacionales, ¿no? Gracias a este incentivo. Algunos ejemplos. La primera producción internacional que vino a Canarias acogiéndose a este incentivo fue en el año 2015, que fue la de Jason Bourne, donde bueno, se rodó gran parte en Santa Cruz de Tenerife, recreando que era Grecia. Supongo que le sonará porque sonó en toda la prensa y en todos lados. Después vino a Light, que vino a Gran Canaria y a Fuerteventura, con Brad Pitt y con Marion Cotillard, también acogiéndose a este incentivo. Yo estoy poniendo aquí las más conocidas, ¿no? Evidentemente hay muchas más que han venido acogiéndose a este incentivo internacional, pero estas quizás son las más sonadas, ¿no? Y la última, la saga Star Wars. Este verano estuve en Fuerteventura, la Disney, en este caso fue la productora Disney que vino a rodar la saga de Han Solo, y bueno, se instalaron en febrero en pleno carnavales, recuerdo, a montar aquel poblado que montaron en Fuerteventura, y estuvieron rodando aproximadamente hasta finales del mes de junio, mes de julio. Fueron 5 semanas de rodaje, 5 o 6 semanas de rodaje, pero todo el previo de montaje, de todo el campamento y tal, pues estuvieron bastantes meses, ¿no? Y vinieron gracias a este incentivo fiscal. Y bueno, además de estos incentivos que recoge propiamente la ley del impuesto de sociedades, Canarias, como saben, ofrece otros 2 que también generan mucha expectación cuando estamos explicándolos. Uno es la zona especial canaria, que bueno, que permite que una empresa con actividad relacionada con el audiovisual se instale en Canarias y tribute un tipo impositivo del 4% en vez del 25% en Península. Aquí sí hemos notado en los últimos años, luego daré datos, que ha habido un repunte importante en estos últimos años, sobre todo de empresas ligadas al mundo de la animación. Las empresas de animación han visto un nicho bastante interesante aquí en Canarias para instalarse y prestar servicios de animación a otras empresas que quieran hacer obras de animación o incluso producir sus propias producciones de animación, ¿no? Gran Canaria y Tenerife quizás sean las 2 islas que más se están posicionando ahora como receptoras de este tipo de empresas, y se ha notado un incremento. Y el tipo de Zero IJIC, esto fue una lucha que se tuvo a lo largo del año pasado y se consiguió con la Agencia Tributaria Canaria, que todas aquellas películas que viniesen, que se ejecutasen en Canarias, se aplicasen el tipo Zero IJIC en las entregas e importaciones de bienes y la prestación de servicios. Verdaderamente antes lo que pasaba es que venían, pagaban IJIC y luego se les devolvía, pero eso era un poco engorroso a veces, y a veces era muy engorroso explicarlo, sobre todo a productoras americanas que cuando les dices que tienen que pagar un impuesto local pero que luego se les devuelve, un poco se quedan con la cara como esto no. Entonces bueno, se consiguió este tipo Zero IJIC, y lo que se ha conseguido es que ahora el procedimiento sea mucho más limpio. Ellos vienen, la empresa que ejecuta la película habla con la Agencia Tributaria Canaria para que le dé un certificado que luego en cualquier prestación de servicios, en los hoteles, en el alquiler de coches, en todo, pues no les cargan el IJIC. Bueno, y aparte de los incentivos que acabo de contar, nosotros siempre hablamos que Canarias en verdad lo que ofrece es un paquete. O sea, los incentivos es un hecho que es el gancho principal para todas estas productoras nacionales e internacionales, pero si no viniese acompañado de esto que está aquí, yo creo que la cosa andaría un poco coja, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la variedad de localizaciones que ofrecen las islas, todas diferentes, no solamente variedad, sino cercanía
cercanía, que es algo que se valora mucho en producción audiovisual, el poder cambiar de una localización a otra en un corto periodo de tiempo, pues es algo muy valorado. El clima estable a lo largo del año, gozamos de un clima que permite rodar prácticamente los 12 meses del año, al igual que las horas de luz, tenemos más de 4.000 horas de luz natural al año, y eso es algo que también valoran mucho las productoras. Somos destino turístico, con lo cual nuestras conexiones aéreas y marítimas son excelentes, estamos conectados con las principales capitales europeas, estamos a muy poco tiempo de avión, y luego entre islas también tenemos muy buenas conexiones diarias y de menos de 50 minutos. Lo mismo con los hoteles, hay una gran oferta hotelera que va para todos los gustos y bolsillos, o sea, hasta el gran resort para la estrella de cine, hasta el apartamento más básico para el staff de producción, o sea que ahí también lo tenemos completo. Y la seguridad es algo que se valora mucho, que hace unos años una anécdota que tuvimos, nos pusieron de relieve lo importante que es la seguridad. O sea, nosotros somos Europa, y aunque muchas veces la productora americana no sabe ni dónde se sitúa Canarias, ni qué es Canarias, cuando le dices que somos Europa, que tenemos seguridad jurídica, tenemos seguridad laboral, tenemos seguridad sanitaria, pues es algo también a valorar. Yo cuento la anécdota que nos pasó con Jason Bourne, porque el productor americano nos decía que en ese tipo de producciones donde a lo mejor se tenían que desplazar de su casa 8 semanas, pues muchos de los profesionales que venían se traían a sus familias, y nos decía, tú no sabes lo que significa para nosotros la seguridad de saber que nuestra pareja y nuestro hijo están en Las Teresitas o están en el Loro Parque y estamos tranquilos, ¿no? Porque desgraciadamente ahora mismo no todos los territorios son seguros, y por ahora Canarias sí lo está haciendo, ¿no? Entonces eso también es algo que se valora mucho. Bueno, y ahora voy a hablarles brevemente de este paraguas de Canary Island Film. Todo esto que he contado, que empezó un poco en el 2015 con el cambio en la ley del impuesto de sociedades, pues hizo que las distintas instituciones públicas nos uniésemos y un poco nos diésemos cuenta que teníamos que trabajar de manera coordinada y conjunta, ¿no? Hasta ese momento las islas iban promocionándose cada uno por un lado, había islas con Film Commission, otras no, había material promocional de Gran Canaria, otro para... Entonces al final lo que estábamos dando era una imagen bastante... no desastrosa, pero un poco confusa, ¿no? Porque si nos decían, bueno, pero no entendemos si el incentivo es para Gran Canaria, pero en Lanzarote no existe. Entonces, en esa línea, a nivel técnico, empezamos a trabajar de manera coordinada, empezamos a tomar decisiones de manera conjunta, y sobre todo con la idea de salir a promocionarnos como territorio de Canarias, no un territorio fragmentado, sino un único territorio que luego internamente tenemos nuestras especificidades de cada isla y demás. Y empezamos a trabajar conjuntamente, sacamos material promocional como Canary Island Film, creamos una web como Canary Island Film, una única ventanilla donde la persona que quiera tener información solo se tiene que dirigir a ese correo electrónico y a esa ventanilla, a lo mejor solicitando localizaciones o solicitando información fiscal, y luego nosotros, la casa por dentro, nos coordinamos, pedimos, pero luego solamente hay un único interlocutor, ¿no? Y eso hemos notado en estos años que ha facilitado mucho las cosas y que los resultados están siendo positivos. Al final se trata de maximizar recursos económicos y humanos, ¿no? Entonces, como digo, Canary Island Film es el sello paraguas que tiene el Gobierno de Canarias para coordinar todo el sector audiovisual en las islas, ¿no? Está formado, por un lado, por distintas áreas del Gobierno. Como ven, el audiovisual es un tema absolutamente transversal, o sea, un rodaje de una película toca áreas de industria, de economía, de medio ambiente, de formación, con lo cual, en ese sello paraguas el Gobierno está representado por distintas áreas de consejerías, ¿no? Los cabildos insulares, a través de esta Film Commission, que vienen a ser las oficinas que tiene cada cabildo para gestionar un rodaje en esa isla a nivel insular, que gestiona lo que son, pues, desde búsqueda de localizaciones hasta pues todos los permisos que se tienen que pedir, pues lo gestiona la Film Commission, ¿no?
Ahora mismo tenemos 6 Field Commission, pero bueno, hace como cosa de una semana surgió una noticia que espero que sea cierta, que a partir de enero empieza a funcionar la Field Commission del Hierro, que no era la única que no tenía Field Commission, y parece que ahora van a montarla. La Zona Especial Canaria, por supuesto, forma parte de este paraguas de Canary Island Film por el incentivo tan interesante que ofrece. Y el sector local nuestro, a través de las asociaciones a nivel regional, están incluidos. Entonces, bueno, la idea es que haya una coordinación absoluta, que haya un consenso, que sepamos cuáles son las necesidades de nuestro sector, que conozcamos cuáles son los problemas que pueden tener los cabildos y ver desde el gobierno de qué manera podemos, cubrir esa carencia que pueda darse, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que hemos decidido, y desde el 2015 estamos trabajando todos de manera conjunta. Como digo, bueno, los objetivos es coordinar e impulsar todas las acciones que sean necesarias para consolidar esta industria en las islas. Insisto, siempre de una manera consensuada, porque hay mucho consenso hasta en las aportaciones económicas que hacemos. Se ha consensuado que va en función de la población de cada isla, es decir, tenemos un muy buen empaque ahí entre todos, ¿no? Se han estado trabajando básicamente en estas 4 líneas, quizás las más que hemos estado trabajando en los últimos años: la formación y el empleo. La formación, por un lado, lo hemos atacado con que cada isla tiene unas necesidades de formación diferentes. La formación que está demandando Gran Canaria no tiene nada que ver a la formación que demanda La Palma. Entonces, bueno, se ha consensuado que cada isla traslada cuáles son sus necesidades formativas, y el gobierno apoya económicamente para que en cada isla se haga estas necesidades, ¿no? En el caso de islas menores, que a lo mejor no tenga esa gran demanda, pero que sin embargo sí pueda tener algunos profesionales interesados, lo que hacemos es facilitarles el acceso a participar en la formación que se esté dando en otra isla y que le pueda interesar, ¿no? También la formación de nuestro propio sector, porque no hay que olvidar que todo esto que estamos hablando, estamos hablando de la atracción de rodaje, de la llegada de rodaje, pero es que aquí tenemos un sector que también hace cine, y eso Aurelio lo sabe muy bien, un sector que está necesitado y que hay que establecerle las herramientas necesarias para que también ellos puedan levantar sus proyectos, ¿no? Y en formación también están necesitados. Entonces, un poco lo que estamos haciendo es escucharles a ellos cuáles son sus demandas, organizar esa formación en Canarias, y en el caso de que se trate de formación que no exista en Canarias, pues facilitarles el acceso para poder formarse fuera de las islas, ¿no? El empleo también, ha habido acercamiento con el Servicio Canario de Empleo, porque también consideramos que pueden adaptar en la medida de lo posible su formación para las personas desempleadas, para que éstas luego puedan ser contratadas por estas producciones audiovisuales, y reciclar de alguna manera a personas que están en desempleo y que puedan ser luego, como digo, contratadas para el audiovisual, ¿no? La promoción y la internacionalización, bueno, pues todo esta internacionalización que llevamos haciendo en mercados nacionales e internacionales. Este año hemos estado en 15 mercados a lo mejor pues consagrados, como puede ser Berlinale, Cannes, San Sebastián, Toronto, y bueno, lo que hacemos ahí es ir como territorio y bueno, pues hablamos de Canarias, les explicamos los incentivos, a veces se trata sencillamente de un stand, otras veces hacemos charlas convocando a productores y a medios de comunicación, dependiendo de a quién nos dirijamos, pues es un nicho más interesante o no. Sí es cierto que desde el 2015 hasta ahora sí hemos notado que cada vez nos buscan más. O sea, ya no es una cosa que nosotros vayamos, que lo hacemos, pero sí hemos notado que ya nos conocen y que son ellos, los productores, los que nos buscan, y cuando estamos en las ferias, para sentarse con nosotros y para contarnos proyectos concretos que quieren traer e informarse, y que les demos contactos y demás, ¿no? Las modificaciones normativas. Esto también es una línea que trabajamos constantemente, porque bueno, el cine va muy rápido y la normativa va muy lenta. Entonces,
es cierto que cuando una ley, como por ejemplo esta del impuesto sobre sociedades, se entró en vigor, luego la realidad se encuentra con algunos vacíos que la ley a lo mejor no recoge bien, ¿no? Lo que crea una cierta inseguridad jurídica que se va paliando a base de consultas vinculantes con la Agencia Estatal Tributaria, o vamos viendo casos concretos de mejoras que se pueden hacer, y tenemos una comunicación constante tanto con la Agencia Estatal Tributaria como con la Agencia Tributaria Canaria, ¿no? Donde proponemos modificaciones, enmiendas para el REF, en fin, cosas que creemos que vamos detectando, nos van trasladando el sector y creemos que es importante para mejorar y crear industria, ¿no? Y los instrumentos financieros, esto es una línea que también se trabaja sobre todo de cara a nuestro propio sector, porque sí es cierto que hasta ahora nuestro sector tenía muy complicado acceder a los incentivos fiscales porque se trata de películas con presupuestos muy bajos, tenía muy complicado poder levantar la financiación de una película. Ahora mismo este año sacaron las subvenciones, después de 5 años de sequía sacaron las subvenciones a la producción audiovisual por parte del Gobierno de Canarias, la Consejería de Economía, pero bueno, se sigue intentando estudiar qué herramientas se pueden poner a disposición de nuestro sector, bien sea a lo mejor con acuerdos con la Sociedad de Garantía Recíproca Valcanarias o con bancos como ocurrió con Cajamar en Gran Canaria y el Cabildo, en fin, ir buscando herramientas que a ellos les faciliten el poder levantar sus proyectos, ¿no? Bueno, yo antes de cerrar sí me gustaría que todo esto que he contado como se ha volcado en algunos datos que yo considero de interés. Los rodajes en las islas. En los últimos 5 años, Canarias ha recibido más de 70 rodajes nacionales e internacionales entre largometrajes, documentales y series, ¿no? Si bien el crecimiento ha sido exponencial, en 2012 pues fueron 4 producciones, en 2013 ya saltamos a 10, 2014 15 y en los últimos años pues 19 y el año pasado 22. Sí quiero señalar que aquí yo estoy incluyendo las producciones que han solicitado certificado de obra canaria, que es lo que nosotros controlamos, las grandes superproducciones que te enteras sí o sí por los medios de comunicación, pero aquí hay muchas producciones que no están incluidas, bien o porque no se acogieron los incentivos y vinieron por nuestras localizaciones, bien porque bueno, pues porque han rodado muchas películas a lo mejor de nuestro propio sector que ha rodado y no lo tenemos aquí contabilizado. Por eso digo que son más de 70, ¿no? Estas son las que tenemos nosotros controlados. La inversión, los datos que tenemos del último año fue 2016. Para las producciones españolas que vinieron a lo largo del 2016, el gasto que realizaron en Canarias fue de casi 9 millones de euros, casi el doble que el año anterior. Y las contrataciones de equipo técnico y artístico fue de 900 contrataciones directas. Aquí no estamos teniendo en cuenta las empresas proveedoras de servicios, sino contrataciones directas a lo largo del 2016 por parte de las producciones españolas. En el caso de las producciones extranjeras, el gasto ya fue de más de 14 millones de euros durante el 2016 y las contrataciones superaron las 1.100 contrataciones en el caso de las internacionales, ¿no? Aquí también es un dato interesante ver cómo ha ido aumentando las empresas que se han ido registrando en el registro de empresas audiovisuales canarias. Este registro, como saben, comenzó en el año 2009, yo he puesto los últimos años, en 2014 se registraron 15 y luego fuimos aumentando a 22, 26 y este año 58. También esto tiene que ver con las ayudas que sacó el Gobierno de Canarias, las subvenciones que exigía que estuviese registrado, con lo cual muchas de las pequeñas empresas se tuvieron que registrar, ¿no? Con lo cual eso también ahí es un... Pero bueno, actualmente desde el año 2009 hasta ahora mismo hay registradas 266 empresas audiovisuales en Canarias. Muchas de ellas son AIEs, como dije, agrupaciones de interés económicos que se crearon para una película y punto. Pero bueno, está registrada, ¿no? Y los datos presentados, los datos de las empresas que han querido inscribirse en la Zona Especial Canaria. Aquí también se ha notado un incremento, ¿no? En el 14 y 15 fueron 6 empresas, estoy hablando siempre de empresas ligadas a la actividad audiovisual. Ya en 2017 subimos a 8 y 2016, perdón, y este año ya ha habido un incremento que se han presentado 14. Nosotros creemos que este incremento también viene siendo un resultado de la labor que estamos haciendo desde Canary Island Film de la mano de la SEC en todos estos mercados, sobre todo en mercados de animación, que en estos mercados que conté que íbamos, nos estamos posicionando mucho en mercados de animación, especializados en animación. También creemos que esto es un resultado de esta labor que llevamos haciendo, ¿no? Y bueno, sí, antes de cerrar me gustaría dar un último apunte que salió publicado hace
no sé si escasamente 2 semanas, el Gobierno de Canarias encargó el año pasado un estudio sobre la internacionalización de la economía canaria. Los resultados de ese estudio fueron publicados, ya digo, creo que fue como hace 2 semanas. Fue elaborado por PricewaterhouseCoopers y bueno, y ahí reconoce 3 sectores claves. El primero es el sector audiovisual, ese es el primero que reconoce esta estrategia de internacionalización. El segundo son los offshore, la reparación de plataformas. Y el tercer sector es el de las TICs, las empresas de ámbito de las tecnologías, ¿no? Pero bueno, de todos esos, la estrategia reconoce que el sector audiovisual viene a ser el más desarrollado en el intento de internacionalización, de internacionalizar la economía canaria y atraer capital foráneo, ¿no? Y de hecho, dicen que estamos cerca de convertirnos en un producto escalable, bueno, un producto que tiene mucho potencial para crecer de manera exponencial y genera un círculo que cada caso de éxito pues atrae a otros, ¿no? Y eso creo que sí, que se puede mostrar además con estas grandes superproducciones que han repetido, o sea, la Universal repitió, la Warner ha repetido, es decir, ese caso de éxito y el boca a boca que se genera, pues vamos atrayendo a nuevas producciones internacionales. A mí me gusta decir que con esto hay que tener mucho cuidado, porque igual que el boca a boca es bueno, el boca a boca también puede ser malo. Es decir, si no cuidamos y mimamos, y estamos ahora ante una situación que creo que es histórica con todo esto del audiovisual en las islas, pues si no se hacen bien las cosas o ocurre algo negativo, pues ese boca a boca puede espantar también las producciones que vengan, ¿no? Nada más, si alguien tiene alguna pregunta, yo en las medidas de mis posibilidades. Pues ya sabemos que es tradición en la Real Sociedad que se abre un coloquio. Estupendo. Después de adelante. Yo quería preguntar, cuando hablas de extranjería, países extranjeros, ¿están excluidos los de la Unión Europea o forman parte también los de la Unión Europea? Internacionales, todo lo que no sea español. Es decir, si viene una productora francesa, puede venir por un incentivo como extranjero. Sí, solamente son lo que no sea español. Mira, y otra cuestión así de pequeña significancia, pero a mí de gran importancia, ¿a qué se debe que con bastante frecuencia se utilice terminología anglófila? Uy. No termino de entenderlo, pero bueno. Vivi, ayúdame. Porque a mí me parece que nuestro idioma, es decir, Sí. el español versus castellano, como mínimo es igual de importante que el de Guillermo Jacques Peare. Pero esa es mi condición, ¿entiendes? Pero ¿a qué terminología se refiere, por ejemplo? A la... Ah, Canary Island Film. Bueno, yo creo que sí. Y un largo etcétera Sí. que me parece, vamos... Sí, quizás está más enfocado desde el punto de vista de marketing, ¿no? O sea, nosotros estamos atrayendo a un mercado internacional y bueno, y el idioma, para bien o para mal, el idioma que más se habla es el inglés. Entonces, bueno, siempre es más fácil de entender Canary Island Film que Oficina de Audiovisual de las Islas Canarias. Entonces, bueno, sencillamente, en mi opinión, es Pero, por ejemplo, por una cosa de resultado. Acaba de decir marketing, no se puede decir mercadotecnia o por el estilo, porque es que da la impresión que hay una especie de prostitución del idioma, runner, lo de acuerdo, y sube y sigue, hay una gran cantidad de terminología anglófila y no se me entienda, no soy anglófobo. Quiero precisar ese tipo de historia. Y por otro lado, en la misma línea, los americanos. Es decir, que los chilenos, los colombianos, los venezolanos, los brasileiros no son americanos, son subproductos de... seamos un poco más, digamos, más precisos. Digamos, norteamericano, que tampoco es muy preciso. Digamos, yankee, que no es despectivo ni muy bueno, pero cada uno tiene su sistema de producción lingüística, pero que contrarresta la valoración de nuestro idioma. Sí, yo creo que podemos estar de acuerdo en que un exceso de utilización del inglés como lengua de comunicación puede producir un deterioro de la lengua que utilizamos normalmente, en la lengua materna y demás. Lo que ocurre es que también hay que entender que en un mercado tan internacionalizado como es el de la producción audiovisual u otros, el idioma franco es el inglés. Y entonces, pues,
si estás intentando atraer a personas de este mundo y al final son personas, porque las decisiones de inversión, esas las hacen las personas, pues casi estás obligado a utilizar esos términos. Es verdad que, y esto es cierto, que el turismo se ha desarrollado en Canarias sin tener que emplear ningún elemento de marketing casi. Pero bueno, en este mundo, en el mundo de la producción audiovisual, yo creo que casi no queda más remedio, ¿sabes? Que es el lenguaje. Pero sí es verdad que hay ese riesgo, eso es cierto. Sí, oye. Sí. Felicidades por la exposición muy clara, aunque me quedó una duda. Que al final la resolviste. Al final, las empresas que reciben que están registradas en y que reciben el certificado de obra, sí, son las AIE. Son entre otras. Sí, o productoras. O productoras. Sí, o productoras. ¿Y las AIE qué tipo de inversores suelen tener detrás? Pues de todo. Ahora mismo, hasta donde yo sé, las últimas producciones que se han hecho con AIE, de hecho hay un colectivo en Gran Canaria, un colectivo no, bueno, es una empresa en Gran Canaria que se llama Macaronesia, que justamente está formada por muchos inversores, en este caso de Gran Canaria, y los inversores que están entrando son ligados a los hoteles, ligados a los puertos, y algo más que se me escapa, pero en ningún caso están ligados al sector audiovisual, sino son inversores que, bueno, que tienen grandes beneficios, que tienen que invertir esos beneficios y que en vez de pagar directamente, pues invierten en cine y recuperan una parte, ¿no? Y lo hacen a través de estas agrupaciones de interés económico. Sí, López San. Sí, sí. Y uno debe entender que las ayudas implicadas ahí deben ser la mitad del presupuesto por ejemplo, en el 2016, la mitad de los 9 millones más los 14, ¿no? Puede ser. El gasto realizado en Canarias. Y sí. La deducción que habrá obtenido esta gente, la mitad. Así eso ahora. Yo ya no sé, porque claro, nosotros contabilizamos, tenemos el control del gasto que se realiza en Canarias, que no tiene que ver con el gasto total de la película. La película a lo mejor se ha rodado aquí 11 días y se ha dejado 1 millón de euros en 11 días y el resto de las 3 semanas se ha rodado en otros países o en península y se ha dejado el resto del presupuesto, ¿no? Nosotros tenemos contabilizado nada más que el gasto que se realiza en Canarias. Yo ya sé que el tema de televisión no lo voy a sacar porque va a haber un debate más tarde, ¿no? Porque es una de las patas que falta siempre, la televisión, sí. No, lo único que yo he notado es una anécdota. Debido a la producción extranjera, el salario de gente, bueno, electricistas, albañiles, decoradores, ha subido. Entonces, los canarios, cuando queremos contratarlos, nos están contando unos precios elevados. Eso puede ser un problema. Ahora no es relevante, pero cuando queremos hacer una película nosotros, claro, vamos a entrar a un electricista y decir, mira, o me pagas lo mismo que cobran los americanos, o yo no hago nada, porque espero un año, 3 meses más y y tenemos ese problema. Puede ser un problema añadido, que a lo mejor no está contemplado, pero bueno, es verdad que, como dije, son consecuencias inevitables, ¿no? Claro, es inevitable. Pero bueno, lo digo como anécdota, porque al final cojo electricidad de mi casa y ya está, ¿no? Bueno, vale. No, ya lo sé, pero claro, buscamos gente que tenga relación con el mundo del cine, colocar un foco. No hace falta, yo creo que tengo muy bozarrón, que me ha encantado, la verdad que ha sido para mí muy clarificador por muchos motivos. En el año 2005-2006, no me acuerdo muy bien, estando en la Consejería de Industria, encargamos el libro el libro blanco del sector audiovisual, ciertamente. Y recuerdo que un señor libro, sí. Sí. Y nos decían que una de las potencialidades más grandes que teníamos en Canarias, yo creo que no me acuerdo que la ponía la primera o la segunda, era justo el sector audiovisual. Es decir, que lo destacaba, es que tienen que invertir claramente en el sector audiovisual. Se hicieron
aquellos años algunos pinitos y tal, y he visto cómo se ha incrementado y la verdad que estoy muy satisfecha por la cantidad de cosas que se están haciendo. Un periodo, pues me imagino que en la época de crisis un poquito menos, pero la cantidad de posibilidades que hay en este momento para hacer producciones aquí es que son enormes, así que estoy encantada de haber estado ahí en esta conferencia. Gracias. Pues ya lo sabemos dos personas más. Lo que quiero decir es que, aunque la palabra sea un anglicismo, Aunque la palabra sea un anglicismo, yo creo que falta marketing, ¿no? Yo creo Que falta marketing, falta impulsar el que la gente se entere de que se está haciendo, de que hay un nicho de eso que se llama mal modelo económico, que hay una nueva fuente de ingresos y por donde puede crecer y por donde puede haber ingresos y resolver muchos problemas de trabajo, ¿no? Yo lo estoy aprovechando para decir al coordinador de los cursos que hay que hacer unas publicaciones de los cursos que se dan y que este del audiovisual podía ser uno más, que se hiciera una publicación y que se hiciera un libro para que se enterara más gente, ¿no? Desde luego yo he llegado 10 minutos tarde, pero me ha encantado, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo que quizás falta ese marketing, pero sobre todo aquí en Canarias, que quizás hace falta dar un poquito más de bombo y platillo, porque sí, la gente se entera cuando viene un gran actor y cuando ala y mira y están en Fuerteventura y Star Wars y tal, pero luego pues desconocen un poco lo que todo eso está generando y como bien apuntaba, se han hecho muchas cosas, queda mucho por hacer, evidentemente, pero creo que es importante, o por lo menos yo desde el punto de vista de técnico lo veo así, la tan buena coordinación que estamos llevando entre las islas, ¿no? O sea, eso creo que ha sido algo clave para poder ir avanzando, porque hemos estado muy por encima de los pleitos insulares y de estas cosas que ocurren a nivel político, porque estamos los técnicos allí trabajando y arrimando el hombro, entonces creo que ya eso augura que vamos, o por lo menos bajo mi punto de vista, que vamos caminando bien. Una de mis dudas, le dije propia, yo que a mí una película de Roda de Canarias me quedo a ver todos los títulos de crédito. Sí. Me quedo yo solo siempre. Sí. Al final, hombre, que se rodó en Canarias, nos ayuda a la gente. Yo no sé si un tío de Burgos o alguien de por ahí se entera que la película se ha rodado en Canarias, ¿no? Creo que no se enteran, ¿no? Porque no, vale, nadie lee el final, ¿no? Eso se debería potenciar de alguna manera, no lo sé cómo, ¿no? Pero es verdad que se haya rodado en Canarias también ayuda a las producciones nacionales, aparte de los incentivos fiscales, me refiero, ¿no? Que se ve que hay paisajes, turismo, sol, cosas, ¿no? Entonces, el turístico no lo veo muy claro, ¿no? La parte turística no la veo de que sirva mucho para que la gente venga aquí a Canarias, porque se rodó, como va la gente va a Las Vegas, bueno, o va a Memphis a ver la casa de Elvis Presley, ¿no? Y la gente va a Almería a ver los rodajes de las películas que hicieron en Almería, ¿no? Pues aquí a lo mejor podemos crear una especie de turismo, ¿no? Donde rodar las películas conocidas, ¿no? Yo, sí. Te lo digo una Sí. una derivada, ¿no? A nivel insular hay algunos cabildos que están tomando esa iniciativa, ¿no? De hacer un poco como una guía de oye, que en esta isla se han rodado estas películas. Yo también creo, esta es una opinión muy personal, que a lo mejor eso puede ocurrir cuando se rueda una película que tenga mucho friki detrás, ¿no? O sea, como ocurre con El Señor de los Anillos, ¿no? Que van todas allí a mirar, o como ocurrió con Notting Hill, ¿no? Entonces a lo mejor de repente que venga una película que sea un bombazo, que genere un friquismo de es decir, pues yo tengo que ir donde pues ¿por qué no? A lo mejor puede ocurrir. Algunos cabildos están tomando esa iniciativa que tú apuntas. En Nueva York, cuando me llevaban a ver la casa de no llamamos a eso el tiro, pero no digan todo el aire, Sí. En el ámbito educativo, en el ámbito formativo,
Bueno, nosotros, lo que comentaba antes, a nivel formativo estamos trabajando con los cabildos, estamos trabajando con formación profesional, que son los que ahora mismo están impartiendo pues imagen y sonido, producción, y sí estamos viendo cuáles son los módulos. Bueno, de hecho este año había una demanda importante que era caracterización y consiguió formación profesional instalarla para este curso, ¿no? Entonces vamos detectando demandas y con la universidad también viendo de qué manera se puede. Sí, es verdad que hay una demanda grande, que se cree una escuela de cine aquí en Canarias, ¿no? Bueno, supongo que eso será una cosa a largo plazo que se tendrá que ir viendo de qué manera se podría hacer eso. Mientras tanto, estamos trabajando con las FP, que son ahora mismo la formación reglada, y luego con los cabildos cubriendo esas necesidades, que aunque no son regladas, pero bueno, son formaciones muy específicas para estos profesionales, ¿no? Para que luego sean contratados. Debo pensar o especular que es bilocalizado. ¿Qué es? Bilocalizado. Es decir, que no va a haber una escuela de cine en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, otra escuela de cine en el ámbito. Yo ya eso. Yo a nivel técnico eso ya no lo puedo responder. Yo eso no lo puedo responder. Yo recuerdo que cuando se creó la Facultad de Ciencias de la Información tenía 3 titulaciones: periodismo, marketing y publicidad e imagen y sonido. De esas solo han echado a andar la de periodismo, las otras no las han echado a andar, que puede ser una salida para que empiece a tratarse el tema de educación. Otra respuesta a la pregunta de educación es que una de las conferencias del ciclo es Industria Audiovisual y Educación. Con David. Que va a tener más que ver con la enseñanza. Y en cuanto al marketing, lo que hay es que divulgar por ahí en los grandes centros, que si no pensan que está invirtiendo, por algo será. Fíjate, el modelo de esto sí que es un modelo. El modelo de empresa que es lo que llamamos empresas Hollywood, tiene esa categorización en el mundo de la economía de la empresa, y esto tiene la virtud de que es ampliamente, tiene un efecto de arrastre muy importante, ¿no? Tiene un efecto sobre el conjunto de las actividades que es un efecto de arrastre considerable. Y esto es, aparte del negocio directo y del efecto directo sobre la renta, la riqueza o el empleo, tal, directamente relacionado, todo el efecto que se produce alrededor como consecuencia hacia adelante y hacia atrás, decimos, ¿no? Y este sector tiene, estas actividades económicas tienen esta virtud, que generan sobre el conjunto, generan mucha actividad económica indirecta. Esto es importante. Y luego hay una cuestión que siempre se nos olvida porque no tiene un precio, que es la reputación. La reputación hoy en día es clave, y hay buena y mala. Entonces, y esto tiene un efecto internacional extraordinario, ¿no? Por eso creo que es muy interesante desde muchos puntos de vista. Vamos a ver si nos vamos aclarando durante todo este ciclo sobre algunas cosas. De momento yo creo que la conferencia de hoy ha sido una conferencia inicial extraordinariamente buena, esclarecedora, y que nos pone en la línea de salida de este ciclo que continuará el día 17, 18 y 19 de enero. Una vez que hemos digerido los turrones, volvemos con el audiovisual. Muchas gracias, Natalia, por la intervención. Ha sido una conferencia magnífica. Se ve que no es la primera vez que la hace. No, yo me atrevería a decir que ¿Así? sí. Bueno, pues encima es la primera vez. Así que nada, muchas gracias por tu intervención, por tu disponibilidad. También, en este caso, quiero agradecértelo personalmente porque me has ayudado mucho y, en fin, el día 17 espero que seamos por lo menos el doble. Muchas gracias. Gracias.